visitan por primera o segunda vez, Dios bendiga sus vidas. Agradecemos al Señor Jesucristo porque podemos estar aquí en esta tarde, amén. A ver, no sé si me puede dar poquito monitor, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios, también ya está de regreso nuestro pastor, hermano Isaac Hijas, Dios lo bendiga, él y su familia. Nuestro hermano Fito, que andaba con él también, Dios los bendiga, que fueron y los trajeron con bien, y todos los que están saliendo de vacaciones, que ya vienen de regreso, ¿verdad? Pues Dios los bendiga y qué bueno que fueron y vinieron, amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar al consejo de la palabra. Antes de eso, todos aquellos que quieran recibir estudios para el bautismo, ahí en la oficina del pastor está nuestro hermano Jerry. Todos aquellos que quieran estar ahí, mire, puede ir con uno de los sugieres y ellos lo pueden llevar hacia la oficina del pastor. Ahí está nuestro hermano Jerry dando estudios de vida para el bautismo, amén. Lucas capítulo 15. En el nombre del Señor Jesucristo, si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra en esta tarde, seguimos con nuestros estudios de las parábolas del reino de Dios. Hoy en esta tarde vamos a estar hablando sobre la parábola del hijo pródigo, amén. Lucas capítulo 15 del 11 al 32, está un poquito extensa la lectura de esta tarde, pero gloria a Dios. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y a su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Versículo 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijo, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, te damos gracias en esta tarde.
Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para estar dispuestos a recibir el consejo de tu palabra, Señor. Yo te pido que quites toda palabra torpe de mi boca, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Señor, a ti te damos honra, gloria y alabanza desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Puede tomar su asiento diciendo gloria a Dios. Aleluya. De todas las parábolas, hermanos, que el Señor Jesús relató, la parábola del hijo pródigo tal vez es la parábola que más nos ha conmovido, quizás que más se ha predicado y que muchos más la recordamos. Amén. El comentario bíblico la describe como tal vez la corona y la flor de las parábolas. Es una historia que solo aparece una sola vez en la Biblia, y esto es en el libro de Lucas. Amén. A medida que leemos este relato, no podemos sino que sentirnos admirados por la historia de amor de un padre hacia un hijo. No podemos sino sentirnos compungidos de mirar cómo un padre se preocupa por un hijo. Amén. Es una historia que tiene posesión, que tiene una pérdida, que tiene dedicación, que tiene recuperación y tiene alegría. Esta historia usted la puede ver, es muy corta. Un padre, como ya leíamos, tenía 2 hijos, amén, y cuando el menor creció, va con su padre y le dice: Padre, quiero que me des toda mi herencia, todo lo que me pertenece lo quiero. El padre, a pesar de que no era la costumbre, amén, le concede su petición y pronto su hijo se va para otra provincia, donde ahí malgasta todas sus riquezas en una forma lujosa, en una forma donde desprecia todo y gasta en cosas innecesarias. Amén. Y después de haber malgastado todo su dinero, logra sobrevivir con un empleo cuidando cerdos. Amén. Hambriento y sin dinero, él empieza a recapacitar, decide volver con su padre y pedirle perdón. Él esperando que su padre lo acepte, amén, tan solo como uno de los jornaleros. Amén. Pero para la sorpresa de él y el disgusto de su hermano mayor, su padre le da la bienvenida a su hijo menor con una grande celebración. Y cuando empezamos a entender esta parábola, hermanos, es una historia que usamos para ilustrar un punto espiritual. Es una historia que nosotros usamos para poder ilustrar el amor que Dios tiene para la humanidad, el amor que Dios tiene hacia nosotros. Amén. Si bien todos hemos sido pecadores, si aquí yo dijera quién no ha pecado, yo creo que nadie levantaría la mano. Creo que todos hemos sido o todos hemos pecado en alguna manera o otra. Amén. Y el Señor, en su grande y infinita misericordia, Él nos ha aceptado, Él nos ha redimido. Así, con todos los errores que nosotros podamos tener, Él nos ha aceptado. Así que, hermano, este resumen que acabo de dar es el resumen que es conocido por todos acerca de la parábola del hijo pródigo. Amén. El padre lo espera y lo recibe. Amén. Pero yo quiero analizar en esta tarde un punto que quizás no se ha analizado mucho y que está en la historia y que es algo que nos debe de motivar a nosotros en una manera de vivir. Amén. Y para poder hacer esto y para poder que entendamos un poco más la parábola del hijo pródigo, tenemos que mirar los contextos. Vamos a tomar el contexto de este pasaje bíblico de aquí del capítulo 15 de Lucas, para entender un poco mejor lo que el Señor Jesús estaba tratando de hablar a través de esta parábola. Vaya conmigo allí al versículo 1 de este mismo capítulo. Dice: se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle,
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí podemos ver a estos líderes religiosos, a estos judíos, a estos fariseos, dice la palabra de Dios que eran fariseos y escribas, como ellos estaban murmurando porque ellos no podían pensar, ellos no miraban algo apropiado, como una persona como el Señor Jesús pudiera estar juntándose y aún comiendo con gente pecadora. Como una persona de la categoría del Señor Jesucristo, ¿cómo podía estar él involucrado entre personas pecadoras? Entonces los fariseos y los escribas se hacen esta pregunta, dice: este a los pecadores recibe, y no solamente lo recibe, sino hasta se sienta a comer con ellos. Eran personas desechadas, eran personas que ya no tenían un valor entre la sociedad, eran personas que la gente los despreciaba, no tenían ningún valor entre ellos. Amén. Y el Señor Jesús y los fariseos lo miraban al Señor Jesús y decían: ¿cómo este puede hacer tal cosa? ¿Cómo esto? Y estas acusaciones que los fariseos y los escribas hacían, pintó el perfecto escenario para que el Señor Jesús diera estas parábolas. Y yo quiero agregar a estas parábolas, la parábola del hijo pródigo, a otras parábolas, para mirar cómo el Señor Jesús trata con nosotros. Escúchame bien lo que voy a decir: trata con nosotros los pecadores. Amén. Dice, y porque en Lucas, ahí el capítulo 15, el versículo 4, vamos a mirar un ejemplo, hermanos, de las otras parábolas. Ahí mismo en esas parábolas, el Señor nos enseña y les empieza y les contesta. Dice el versículo 3 del capítulo 15: entonces le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así que el Señor, para poder responderle a estos fariseos y escribas, dijo: les voy a responder en estas parábolas. Y empieza con la primera parábola, y la primera parábola es la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida, como ya lo leímos, una oveja se va del redil, se pierde, él sale, deja las 99 y va atrás de ella, la recupera y hace gran fiesta. Y es importante entender, hermano, que en la Biblia el pueblo de Dios es llamado como oveja o como el rebaño de Dios. En Mateo capítulo 26 versículo 31, Lucas capítulo 12 versículo 32, San Juan capítulo 21 versículo 17, Hechos capítulo 20 versículo 28 y 29. Son referencias que podemos ver donde el Señor se refiere al pueblo de Dios como ovejas. Pero también ahí en Primera de Pedro advierte a los pastores, y advierte a los pastores. Primera de Pedro capítulo 5, vaya conmigo allá, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Dice la palabra de Dios, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto diciendo a los pastores, o sea, estaba la importancia de lo que el Señor tenía y miraba a una oveja, del cuidado. Y el punto de esta parábola, regresemos allí a Lucas capítulo 15. Hay que no perder Lucas, hermano, porque vamos a estar ahí viéndolo. Y quizás me estoy saliendo un poco de mi manera de cómo yo
me expreso, pero es importante esto, hermanos, porque yo quisiera que realmente entendiéramos lo que el Señor Jesucristo nos está tratando de hablar en esta parábola. Así que el punto de esta parábola de la oveja perdida, hermanos, es que el Señor desea traer a todos los perdidos, o sea, a todos los pecadores, a una relación con Él. Y se alegra, dice la palabra, y se alegra cuando ellos se arrepienten. Amén. La segunda parábola, ahí en el capítulo 8, quiero que la lea conmigo, dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. La segunda es una parábola de una mujer que pierde una moneda y teniendo 10, amén, enciende una lámpara, empieza a barrer toda su casa, la busca hasta no encontrarla, y cuando la encuentra, dice la palabra de Dios que se regocija con sus amigos y con sus vecinos. ¿Y cuál es pues la relación de estas parábolas con la parábola del hijo pródigo? Usted va a decir: pues ya llegué al punto, pues, hermano. Te quieres decir, vamos a llegar ahí, pero es importante que entendamos esto para poder juntarlo todo junto. Así que, hermano, ¿cuál es la relación que tiene? Ya sea la parábola de una oveja perdida, de una moneda perdida o de un hijo pródigo. Hay gozo, hay regocijo cuando lo que estaba perdido es recuperado. Así que podemos ver que en la primera parábola, una oveja perdida, se pierde, una oveja que quizás se puede reemplazar, una oveja que quizás pronto se nos perdió, a lo mejor ya se nos puede dejar por el olvido porque tenemos 99. En la segunda parábola podemos ver la del dracma perdido, la de la moneda perdida, una moneda que fácilmente trabajando podemos recuperarla, podemos ir tras de ella. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Que el Señor estaba tratando de conjuntar estas tres parábolas ya cuando llega a la parábola del hijo pródigo. Con estas tres parábolas, hermano, Él estaba respondiendo. Lo que Él quería hacer era responder a la pregunta de los fariseos y los escribas, diciendo: con pecadores se junta y aún come. Él quería para que ellos miraran la importancia de lo que al Señor le importa cada uno de nosotros, la importancia de la vida de cada uno de nosotros. Aunque fuera una oveja que se podía reemplazar, el Señor salió a buscarla. Aunque fuera una moneda que se podía reemplazar, el Señor salió a buscarla. El Señor estaba tratando de dar la importancia de qué tan importantes somos nosotros para el Señor. Qué tan importante es su vida, es mi vida para el Señor Jesucristo. Qué tan importante es de que usted y yo, a pesar de nuestros errores, estemos conscientes de que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Que Dios quería traer a cabo, que nosotros pudiéramos entender. Y de esa manera, pueblo de Dios, nosotros debemos de reaccionar con cada uno de nuestros hermanos. Debemos, porque en veces reaccionamos de una manera equivocada. Amén. Todos hemos notado. Así que, ¿qué es lo que hemos perdido, hermanos, de estas enseñanzas? ¿Qué es lo que se ha perdido? Porque todos miramos el amor de Dios, que es bueno, porque sí, Dios es amor. Todos miramos que Dios se fija por nosotros. Todos miramos que Dios está dispuesto a hacer lo que sea por nosotros. Pero lo importante también de estas parábolas, hermanos, que tenemos que ver aquí es: ¿qué es la razón de la celebración de Dios? ¿Por qué en cada una de estas parábolas
hay una celebración. ¿Cuál es el motivo de que el Señor celebre? Dice el versículo 7 de ese mismo capítulo, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En el versículo 10, hablando de la moneda perdida, dice: y más adelante, al hablar de la parábola de la moneda perdida, dijo: así os dijo que hay gozo delante de los cielos, de los ángeles de un Dios. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La base de la celebración de Dios, el por qué el Señor celebró, por qué Dios celebró, es porque hubo un arrepentimiento en cada una de estas parábolas. Y era lo que el Señor quería tratar de decirle a los fariseos, a los escribas, ahora en este tiempo a los estudiosos, a los teólogos, a los conocedores de la palabra, diciendo: hey, déjame te digo algo, que si hay arrepentimiento, hay celebración en el cielo. Hay celebración en el cielo. La celebración, hermano, es la razón. El arrepentimiento, perdón, es la razón de la celebración. La celebración trae una reconciliación con Dios, porque hay un arrepentimiento en nuestro Tito capítulo 3. Vaya conmigo a Tito capítulo 3. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4. Tito 3:4 dice la palabra de Dios, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, escuche bien, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuando el Hijo decidió decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, eso trajo grande regocijo. Mire, vaya conmigo para leer esas palabras del Hijo pródigo ahí en Lucas capítulo 15. No. Dice la palabra de Dios: dice la palabra de Dios, cuando el Hijo, dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y versículo 17 dice: y volviendo en sí, recapacitó del error que había cometido. Recapacitó de lo que él había hecho. Recapacitó de su pecado. Recapacitó de lo mal que él estaba viviendo. Hermanos, nosotros necesitamos volver en sí para que haya celebración. Yo tengo que volver en sí. Tengo que recapacitar del error que yo hice. Porque déjeme le digo, si usted analiza bien esta parábola, el padre también hizo un gran error, porque le dio la herencia antes de tiempo. Pero esa no es la aplicación de este día. Eso es para otra ocasión. Así que, hermanos, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Y este es él solo, hablándose él. No hay nadie con un amigo que le diga, no está ahí un amigo que le esté diciendo: ándale, échale ganas, tú siempre puedes. No, es él solo recapacitando, volviendo en sí en su momento más desesperado.
En su momento más desesperante, él está ahí, dice la palabra en el versículo 17, dice que volvió en sí y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Él hablando solo, él sabiendo el grave error que había cometido y sabiendo que tenía que arrepentirse, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué es la base del arrepentimiento? ¿Qué es la base del arrepentimiento, hermanos? Hay dos cosas. El principio del arrepentimiento es pensar en la necesidad que yo tengo para regresar hacia mi Padre. Dejar la soberbia a un lado, dejar todo el orgullo a un lado y reconocer la necesidad que yo tengo de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, dice: hazme como uno de tus jornaleros. Y es algo notorio de entender algo de aquí, de esta palabra. ¿Por qué digo dejar la soberbia y dejar el orgullo? Porque no le dijo: hazme como uno de tus siervos. Hay una diferencia entre jornalero y siervo. El siervo es el que siempre está trabajando. Tiene trabajo en la mañana, se levanta y tiene trabajo y se va a trabajar, y ahí está en la casa del Padre y no le falta nada. El jornalero es aquel que se para ahí esperando, y ojalá que vengan y me escojan a mí para que me den trabajo. O sea, es alguien que no tiene trabajo constante. Es alguien que dice: lo que sobre, pero dámelo. Si eso es todo, dámelo. Él iba con una mentalidad y un pensamiento de decir: no importa lo que quede, pero eso es lo que quiero. Lo que sobre, pero eso es lo que quiero. Aunque sea, nomás con que sea de mi Padre, eso es lo que quiero. Hermano, cuando hay un verdadero arrepentimiento, yo vengo con una disponibilidad de decir: no importa, Señor, lo que quede, con que sea de ti. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, Señor. Y eso es lo que estaba, eso es lo que es el verdadero, lo que nos indica el verdadero arrepentimiento. Es regresar al camino de Dios. Es cambiar nuestra vida. Que haya un cambio de vida a lo mismo, hermanos, porque muchos podemos decir: ay, vengo arrepentido, pero seguimos en el mismo estilo de vida. Ese no es un genuino arrepentimiento. Eso no es un genuino, eso es un arrepentimiento a mi manera. Que Dios lo haga a mi manera, que Dios lo haga como yo quiero. Y no es lo que la palabra de Dios estaba hablando aquí con el hijo pródigo. No hubo celebración porque él dijo: lo vamos a hacer como tú quieras, dijo, con tal de que estés aquí en casa. No fue así. Él hizo celebración porque miró un genuino arrepentimiento en el hijo. Le dijo: Padre, no soy digno de ser llamado ni tu hijo. Eso es lo que es un verdadero arrepentimiento, hermanos. Un cambio de vida, que ya no estemos en el pecado, que ya no estemos viviendo como antes vivíamos, sino que estemos viviendo bajo la justicia de Dios. Su palabra es el guía, su palabra es la justicia, porque esta palabra nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es lo que está hablando el hijo en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es la razón de la celebración que Dios está hablando aquí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios celebra? Porque en la parábola de la oveja perdida hay una grande celebración. Porque en la parábola de la moneda, del dracma perdido, hay una gran celebración. Porque en la parábola del hijo pródigo hay una gran celebración.
restauración, porque hay un genuino arrepentimiento, porque Dios reconoce el corazón que viene contrito y humillado. Debe de haber en nosotros una búsqueda de Dios. Debe de haber en nuestra vida una búsqueda de Dios. Miren lo que dice el salmista ahí en el Salmo 42. El Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Ese venadito corriendo y corriendo, sediento, buscando, dice, brama, o sea, anda ansioso. Esa debe de ser nuestra vida en el Señor, ansiosos de buscar de parte del agua de vida, de buscar de esa agua de vida que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Así como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. El alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo está en fiesta. Y versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este fue el momento más grande del hijo pródigo, hermanos. El momento más grande del hijo pródigo no fue correr hacia su padre. El momento más grande del hijo pródigo no fue estar en la fiesta. El momento más grande del hijo pródigo es reconocer que necesitaba a su padre. Reconocer que él tenía una necesidad de su padre. La reconciliación con su padre. Hermano, el hijo pródigo sufrió, fue destituido, perdió su dinero, perdió sus propiedades. El hijo pródigo, hermano, sufrió un desastre natural, dice la palabra de Dios. Ahí en Lucas capítulo 15 dice que hubo una grande hambre en la provincia donde él estaba. Él sufrió humillación. Él trabajaba cuidando puercos. Pero más que eso, hermano, al estudiar esto, más de la humillación de él cuidar puercos, él era un judío. Y era vergonzoso, de acuerdo a la ley, que un judío trabajara para un gentil. Lo vergonzoso no era cuidar los puercos. Lo vergonzoso era trabajar para un gentil. Y es lo que el diablo quiere que usted y yo suframos. Cuando nos vamos y nos perdemos, hermanos, sufrimos esa humillación de que el diablo nos trae y nos empieza a arrastrar. Y nosotros no fuimos creados para servir al diablo. Nosotros fuimos creados para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este hijo pródigo sufrió hambre. Trabajaba dándole de comer a los puercos y ni él tenía que comer. Este hijo pródigo, hermanos, sufrió la pérdida de sus amigos. Todos sus amigos se fueron. Todos sus amigos se apartaron de él, dice la palabra de Dios, que lo dejaron. Todo, perdió todo. Sufrió todas estas cosas, pero cuando él reconoció su pecado, podemos ver algo muy importante aquí, hermanos. Podemos ver algo que me llama mucho la atención. Cuando nosotros realmente reconocemos
la necesidad de Dios a nuestras vidas. Cuando usted y yo realmente reconocemos que sin Dios no somos nada. Cuando usted y yo realmente vemos que hemos malgastado lo que Dios nos dio. ¿Y qué es lo que Dios nos dio? Nos dio de su Espíritu Santo. Nos dio esta palabra santa. Y vamos y lo malgastamos y lo ensuciamos. Cuando usted y yo reconocemos que hemos fallado en esa área y el Señor mira nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Cuando usted y yo miramos eso, Dios mira ese arrepentimiento en nuestras vidas. No hay necesidad de aún ni de decirle nada al Padre, porque antes, si usted puede leer la Biblia, antes de que el Hijo confesara al Padre, antes de que el Hijo llegara y le dijera: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, antes dice la palabra de Dios que el Padre corrió hacia el Hijo y lo abrazó. Hermanos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor corre y viene, sazona nuestras vidas, nos abraza y nos toma en sus manos. Pero tiene que haber un reconocimiento en usted, en mí, que hemos malgastado la gracia que Dios nos ha dado. Hemos malgastado la unción que Dios nos ha dado. Hemos malgastado el talento que Dios nos ha dado. Lo hemos malgastado. Pero en esta noche aquí está el Padre diciendo: estoy esperando hijos que vengan con un corazón contrito y humillado, arrepentidos, para hacer una grande celebración. Para hacer una celebración. El arrepentimiento, hermanos, es una señal de que si somos sinceros, el Señor nos perdona. Y esto es importante: no importa lo que diga el hermano mayor. No importa lo que el hermano mayor esté pensando. No importa. Porque aunque este se había ido y se había revolcado y se había ensuciado y había pecado, el hermano mayor también tenía necesidad. Y él no reconocía esto, de entender que él también estaba fallando. Porque dice la palabra de Dios que el hermano mayor se enojó. ¿Así dice? Dice que estaba en el campo cuando vino, llamó a uno de sus criados. El versículo 26, llamó a uno de sus criados, le preguntó: ¿qué era aquello? El hermano, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido. Entonces, versículo 28, entonces se enojó. ¿Por qué? Y esto es algo muy importante. ¿Por qué se enojó el hijo mayor? ¿Qué realmente debería ser la reacción de nosotros? Diga nosotros, como hermano mayor. ¿Qué debe de ser nuestra reacción realmente? Alegría. Si yo cuando no miro a mi hermano y no lo veo, cuando lo veo, qué gordo estás. Lo miro y le digo: ay, qué feo, no te parece nada a mí. Y me da un gozo, ¿sí? Pero el hermano mayor se enojó. ¿Por qué se enojó el hermano mayor? Dice la palabra de Dios que andaba en el campo, andaba trabajando en la obra del Padre.
Y aquí va por qué se enojó. Se enojó porque no tenía una relación con el Padre. Él estaba ocupado en los quehaceres. Él estaba ocupado en las cosas, porque dice que viniendo del campo, quiere decir que andaba trabajando. Hermano, muchos de nosotros nos enojamos cuando miramos entrar por las puertas a alguien que por años ha dejado la palabra de Dios, ha dejado los caminos de Dios, y cuando entra por la puerta nos enojamos porque uno lo abraza, otro no, dice, ahí viene este, andaba ya todo perdido. ¿Por qué nos enojamos? Porque, hermanos, no tenemos una relación con Dios. Estamos ocupados, escúcheme bien, estamos ocupados en su obra. Venimos al culto el domingo, el miércoles, y si es lunes, pues nos venimos el lunes y nos faltamos a la célula. Que no pueda faltar la célula. Y nos faltamos, y todo. Y que si es día de limpieza, aquí yo soy el primero. Y que si es día de que va a haber de damas, yo soy y el de varones soy el primero, de jóvenes soy el primero. Que no falte una actividad, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Pero cuando vemos y entramos a ese, ¿por qué nos enojamos? Nos enojamos porque no tenemos una relación realmente con Dios, y miramos como el Padre miró al Hijo que se había perdido. No miramos realmente con los ojos de Dios, no miramos, no sentimos con el corazón de Dios, no sentimos realmente como el Padre atesora lo que se pierde, y cuando regresa lo abraza. Por eso el Hijo se enojó, y muchos de nosotros vivimos como el hijo mayor, trabajando en la obra, sirviendo en la obra, haciendo todo de la obra. Pero, hermanos, no hay una relación con Dios para cuando entre ese hijo pródigo por esas puertas haya realmente una celebración. Jesucristo. Es tiempo, hermano. El hijo mayor fue tan pecador como el hijo menor. Déjeme le digo que si usted y yo estamos criticando a aquel que apenas llegó, somos tan pecadores como aquel que es lo que el Señor estaba enfatizando a los escribas y a los fariseos. Ustedes son tan pecadores como con estos que me siento a comer, como con estos que los estoy trayendo al redil. A mí me importa sus vidas. En lo que Dios estaba diciendo. Porque el padre le contesta: hijo, aquí tienes todo para que tú a diario tengas banquete. No sé si estamos entendiendo lo que está hablando el Señor aquí. Tienes todo para que culto tras culto pueda recibir de parte de Dios. El problema es que estamos como el hijo mayor. Estamos como el hijo mayor y no tenemos nosotros conexión con Dios, y no podemos ver el banquete que Dios nos prepara día a día. Podemos ver lo que Dios ya nos tiene preparado a cada uno de nosotros. No podemos ver lo que Dios dice. Todo esto es tuyo, le dijo al hijo mayor. Todo es tuyo, mi hijo. Todo te lo he dado. Pero no me puedes entender que tu hijo que ha estado perdido ha llegado. Dice la palabra de Dios que le dijo: llegó bueno y sano. En otras palabras, llegó listo para servir.
por eso, y se me está acabando el tiempo, pero y no me voy a meter más a eso. Por eso el Señor le dio sus vestidos, le dio su anillo de autoridad y le dio su calzado. Porque le dijo, este llegó bueno y sano, llegó listo para servir. Hermano, el Señor nos está hablando a través de esa parábola, y los que no están aquí, gloria a Dios, era para usted y para mí. No diga, ¿cómo no vino aquel? Era para usted y para mí. Porque Dios va a traer por esas puertas. Yo creo que voltea hacia esas puertas allá. Vea para allá, por favor. Aquella puerta donde entra. ¿Sí sabe por dónde entra? Vea para allá, por favor. Por aquella puerta el Señor va a traer muchos hijos pródigos. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿cuántos padres va a haber aquí? ¿Y cuántos hermanos mayores va a haber aquí? ¿Cuántos de nosotros vamos a hacer la función del padre? ¿Y cuántos de nosotros vamos a hacer la función del hermano mayor? Porque los que entren por esas puertas que el Señor va a traer, van a venir buenos y sanos, listos para servir. Y quizá usted lo va a ver parado aquí cantando. Quizá usted lo va a ver aquí tocando. Quizá usted lo va a ver aquí presidiendo. Quizá usted lo va a ver dirigiendo una célula. Quizá usted lo va a ver con las mujeres involucradas, con los varones. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cuál va a ser mi reacción? Ministerio del Señor Jesucristo, cuando Él inició este ministerio, su ministerio, el arrepentimiento no era algo nuevo para el Señor Jesús. Cuando Él lo inició, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 versículo 17, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es un mensaje, hermanos, que el Señor Jesucristo predicó. El arrepentimiento es un mensaje que desde su inicio no era algo nuevo, pero le estaba diciendo a los escribas y fariseos: esto es para que ustedes puedan ver que si alguien se arrepiente, yo puedo hacer una grande celebración. En Marcos capítulo 1 versículo 15 dice la palabra de Dios: el tiempo se ha cumplido. Hoy el Señor está hablando lo mismo. El tiempo se está cumpliendo y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento, hermanos, es un tema tan importante para cada uno de nosotros. El arrepentimiento, hermanos, tanto como para el hermano menor como para el hermano mayor, es importante. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar a many. No solo vino a buscarme, sino que vino a salvarme. Y si ese mismo Dios pudo restaurar a este hombre, pudo restaurar a este hombre que usted ve aquí parado, Dios puede restaurarlo a usted. Pero para que haya celebración, tiene que haber arrepentimiento. Yo no puedo juzgar si usted está arrepentido o no. Dios sí conoce nuestro corazón, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Yo quiero que se ponga de pie en esta tarde.
Yo no sé cómo se siente usted hoy, pero yo le voy a pedir un favor hoy en esta tarde. Voy a pedir si por favor pueden mover este stand de las cámaras, por favor. Yo no sé usted cómo se siente. Si usted se siente como el hijo pródigo y ha vuelto en sí. Y si yo necesito y reconozco que necesito reconciliarme con Dios. O aún, yo no sé si se sienta como el hermano mayor, que quizás en un momento reaccionó de una manera equivocada. Cuando miró a alguien que se estaba reconciliando con Dios, quizá lo juzgó. Yo no voy a decir quiénes son hijos mayores y quiénes son hijos menores. Ese no es el punto. El punto aquí es que reconozcamos que todos en este lugar, en este día, necesitamos arrepentimiento. Ese es el punto. Hayamos actuado como el hermano mayor o hayamos actuado como el hermano menor. El punto es que usted y yo en este día necesitamos